El evangelismo en la actualidad, por Arthur Walkington Pink. La mayor parte del llamado evangelismo de nuestros días es motivo de pesar para los cristianos genuinos porque sienten que carece de respaldo bíblico, deshonra a Dios y llena las iglesias de profesantes vacíos. Les escandaliza que tanta superficialidad insulsa, excitación carnal y atracción mundana se asocien con el santo nombre del Señor Jesucristo. Lamentan la banalización del Evangelio, el engaño de almas incautas y la carnalización y comercialización de algo que es para ellos inefablemente sagrado. Requiere poco discernimiento espiritual percibir que las actividades evangelísticas de la cristiandad durante el último siglo han empeorado constantemente, pero pocos parecen darse cuenta de la raíz de la que ha surgido este mal. Ahora nos esforzaremos por exponerla. Su objetivo era incorrecto, y por lo tanto su fruto defectuoso. El gran propósito de Dios, del cual nunca se ha desviado ni se desviará, es glorificarse a sí mismo, manifestar ante sus criaturas cuán infinitamente glorioso es Él. Ese es el gran propósito y fin de todo lo que hace y dice. Por eso permitió que el pecado entrara en el mundo. Por eso quiso que su amado Hijo se encarnara, obedeciera perfectamente la ley divina, sufriera y muriera. Por eso ahora está sacando del mundo un pueblo para sí, un pueblo que eternamente mostrará su alabanza. Por eso todo está ordenado según sus tratos providenciales. A ese fin se dirige todo en la tierra y todo cumplirá efectivamente ese propósito. Nada distinto a eso regula Dios en todos sus actos, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11, versículo 36. Esa gran y fundamental verdad está expuesta en las Escrituras con la claridad de un rayo de sol, y quien no la ve está ciego. Todas las cosas son dispuestas por Dios para ese único fin. La salvación de los pecadores no es un fin en sí misma, porque Dios no habría perdido nada si cada uno de ellos hubiera perecido eternamente. No, la salvación de los pecadores era solo un medio para un fin, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, versículo 6. Ahora bien, de ese hecho fundamental se desprende necesariamente que debemos hacer de eso nuestro propósito y fin, que Dios sea magnificado por nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. De igual manera, también se deduce que ese debe ser el objetivo del predicador y que todo debe subordinarse a ello, porque todo lo demás es de importancia y valor secundarios. Pero, ¿es así? Tomemos el último lema del mundo religioso: Juventud para Cristo. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Su énfasis. ¿Por qué no Cristo para la juventud? Si el evangelista no hace de la gloria de Dios su objetivo principal y constante, inevitablemente errará, y todos sus esfuerzos serán en mayor o menor medida golpes al aire. Cuando hace un fin de algo menor que eso, seguramente caerá en error, porque ya no da a Dios el lugar que le corresponde. Una vez que fijamos fines propios, estamos listos para adoptar medios propios. Fue en este mismo punto donde el evangelismo falló hace 2 o 3 generaciones, y desde ese punto se ha desviado cada vez más. El evangelismo hizo del ganar almas su meta, su bien supremo, y todo lo demás se subordinó y se hizo tributario a ello. Aunque la gloria de Dios no fue negada explícitamente, se perdió de vista, fue desplazada y se hizo secundaria. Además, recordemos que Dios es honrado en la medida exacta en que el predicador se apega a su palabra y proclama fielmente todo su consejo, y no solo aquellas partes que le resultan atractivas. Sin mencionar aquí a esos evangelistas de poca monta cuyo objetivo no es más alto que el apresurar a las personas a hacer una profesión formal de fe para engrosar la membresía de las iglesias, consideremos a aquellos que están inspirados por una compasión genuina y una profunda preocupación por los que perecen, que anhelan fervientemente y se esfuerzan con celo por librar a las almas de la ira venidera. Sin embargo, a menos que sean muy cautelosos, inevitablemente errarán. A menos que vean constantemente la conversión como Dios la ve,
como el medio por el cual Él debe ser glorificado, rápidamente comenzarán a comprometerse en los medios que emplean. La urgencia febril del evangelismo moderno no es cómo promover la gloria del Dios Trino, sino cómo multiplicar las conversiones. Toda la corriente de la actividad evangélica durante los últimos 50 años ha tomado esa dirección. Al perder de vista el propósito de Dios, las iglesias han ideado sus propios medios. Empeñados en alcanzar un objetivo deseado, se ha dado rienda suelta a la energía de la carne, y suponiendo que el objetivo era correcto, los evangelistas han concluido que nada podía estar mal si contribuía a asegurar ese fin. Y dado que sus esfuerzos parecen ser eminentemente exitosos, demasiadas iglesias han aceptado en silencio, diciéndose a sí mismas, el fin justifica los medios. En lugar de examinar los planes propuestos y los métodos adoptados a la luz de las Escrituras, fueron aceptados tácitamente sobre la base de la conveniencia. El evangelista fue estimado no por la solidez de su mensaje, sino por los resultados visibles que lograba. Fue valorado no según cuánto honraba su predicación a Dios, sino por cuántas almas supuestamente se convertían bajo su ministerio. Una vez que alguien hace de la conversión de los pecadores su principal propósito y su fin absorbente, está sumamente propenso a adoptar el camino equivocado. En lugar de esforzarse por predicar la verdad en toda su pureza, suavizará su mensaje para hacerlo más aceptable a los no regenerados. Impulsado por una sola fuerza y moviéndose en una dirección fija, su objetivo es facilitar la conversión. Por lo tanto, se insiste incesantemente en pasajes favoritos como Juan 3, versículo 16, mientras que otros se ignoran o se recortan. Esto inevitablemente repercute en su propia teología, y diversos versículos de la palabra son evitados y no repudiados. ¿Qué lugar dará en su pensamiento a declaraciones como estas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Jeremías 13, versículo 23. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, versículo 16. Se sentirá fuertemente tentado a modificar la verdad sobre la elección soberana de Dios, la redención particular de Cristo y la necesidad imperativa de las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. En el evangelismo del siglo XX ha habido una ignorancia lamentable de la solemne verdad de la depravación total del hombre. Ha habido una subestimación completa del caso y la condición desesperada del pecador. Muy pocos, de hecho, han enfrentado el hecho desagradable de que todo hombre es completamente corrupto por naturaleza, que está completamente inconsciente de su propia miseria, ciego e indefenso, muerto en delitos y pecados. Debido a que está en su condición y porque su corazón está lleno de enemistad contra Dios, se deduce que ningún hombre puede ser salvo sin la intervención especial e inmediata de Dios. Según sea nuestra perspectiva aquí, así será en otros aspectos. Calificar y modificar la verdad sobre la depravación total del hombre inevitablemente llevará a diluir verdades colaterales. La enseñanza de la Santa Escritura sobre este punto es inconfundible. La situación del hombre es tal que su salvación es imposible a menos que Dios despliegue su gran poder. Ningún despertar de las emociones mediante anécdotas, ningún deleite de los sentidos mediante música, ninguna elocuencia del predicador, ninguna apelación persuasiva tiene el más mínimo valor. En relación con la vieja creación, Dios lo hizo todo sin ayudantes, pero en la obra mucho más asombrosa de la nueva creación, el evangelismo arminiano de nuestros días insinúa que Él necesita la cooperación del pecador. En realidad, esto se reduce a que Dios es representado como ayudando al hombre a salvarse a sí mismo. El pecador debe comenzar el trabajo haciéndose dispuesto y luego Dios completará el asunto. Sin embargo, nadie más que el Espíritu puede hacerlo dispuesto en el día de su poder. Salmo 110, versículo 3. Solo Él puede producir dolor piadoso por el pecado y fe salvadora en el Evangelio. Solo Él puede hacernos dejar de amarnos a nosotros mismos primero y sobre todo, y traernos a la sujeción al señorío de Cristo. En lugar de buscar la ayuda de evangelistas externos, que las iglesias se postren ante Dios,
Confiesen sus pecados, busquen su gloria y clamen por sus operaciones milagrosas. No con ejército, ni con predicador, no con la fuerza de la voluntad del pecador, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Es generalmente reconocido que la espiritualidad está a un nivel muy bajo en la cristiandad, y no pocos perciben que la sana doctrina está disminuyendo rápidamente. Sin embargo, muchos del pueblo del Señor se consuelan suponiendo que el Evangelio aún se predica ampliamente y que grandes números están siendo salvos por medio de él. ¡Ay! Su suposición optimista está mal fundamentada y construida sobre la arena. Si se examina el mensaje que ahora se entrega a las salas de misión, si se escrutan los folletos que se distribuyen entre las masas no evangelizadas, si se escucha cuidadosamente a los oradores al aire libre, si se analizan los sermones o discursos de una campaña de ganar almas, en resumen, si el evangelismo moderno se pesa en las balanzas de la Santa Escritura, se encontrará falto, carente de lo que es vital para una conversión genuina, carente de lo esencial para mostrar a los pecadores su necesidad de un Salvador, carente de lo que producirá vidas transformadas como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No escribimos con un espíritu capcioso, buscando hacer de un hombre un ofensor por palabra. No es que busquemos perfección y nos quejemos porque no la encontramos, ni que critiquemos a otros porque no hacen las cosas como pensamos que deberían hacerse. No, se trata de un asunto mucho más serio que eso. El evangelismo de hoy no solo es superficial al máximo grado, sino que es radicalmente defectuoso. Carece totalmente de una base sobre la cual fundamentar un llamado a los pecadores para que vengan a Cristo. No solo hay una lamentable falta de proporción. La misericordia de Dios se hace mucho más prominente que su santidad, su amor más que su ira, sino que hay una omisión fatal de aquello que Dios ha dado para impartir un conocimiento del pecado. No solo hay una reprobable introducción de cantos alegres, chistes humorísticos y anécdotas entretenidas, sino que hay una omisión premeditada del oscuro trasfondo sobre el cual el Evangelio puede brillar efectivamente. Pero tan serio como es el cargo anterior, es solo la mitad de él, el lado negativo, aquello que falta. Peor aún es lo que están difundiendo los evangelistas baratos de hoy. El contenido positivo de su mensaje no es más que lanzar polvo a los ojos del pecador. Su alma es adormecida por el opio del diablo, administrado por una forma sumamente insospechada. Aquellos que realmente reciben el mensaje que ahora se da desde la mayoría de los púlpitos y plataformas ortodoxas están siendo fatalmente engañados. Es un camino que al hombre le parece derecho, pero a menos que Dios intervenga soberanamente por un milagro de gracia, todos los que sigan seguramente encontrarán que su fin es camino de muerte. Decenas de miles que confían que están en el camino al cielo tendrán una terrible desilusión cuando despierten en el infierno. ¿Qué es el Evangelio? ¿Es el Evangelio un mensaje de buenas nuevas del cielo para poner a los rebeldes que desafían a Dios a gusto en su maldad? ¿Se da para asegurar a los jóvenes obsesionados con el placer que, con tal de que crean, no tienen nada que temer en el futuro? Ciertamente parecería así por la forma en que se presenta el Evangelio, o más bien, se pervierte por la mayoría de los evangelistas, y más aún cuando miramos las vidas de sus conversos. Seguramente, aquellos con algún grado de discernimiento espiritual deben percibir que asegurar a tales personas que Dios los ama, que su Hijo murió por ellos y que un perdón completo por todos sus pecados pasados, presentes y futuros puede obtenerse simplemente aceptando a Cristo como su Salvador personal, no es más que echar perlas delante de los cerdos. El Evangelio no es algo aparte, no es algo independiente de la revelación previa de la ley de Dios, no es un anuncio de que Dios ha relajado su justicia o bajado su estándar de santidad. Lejos de eso, cuando se expone bíblicamente, el Evangelio presenta la demostración más clara y prueba culminante de la inexorabilidad de la justicia de Dios y de su infinita abominación al pecado. Pero para exponer bíblicamente el Evangelio, los jóvenes imbermes y los jóvenes de negocios que dedican su tiempo libre a los esfuerzos evangelísticos están completamente descalificados.
Ay, el orgullo de la carne lleva a tantos incompetentes a precipitarse donde otros muchos sabios temen pisar. Es esta multiplicación de novatos la que es en gran parte responsable de la lamentable situación que ahora enfrentamos, y debido a que las iglesias y asambleas están tan llenas de sus conversos, se explica por qué son tan poco espirituales y mundanas. No, oidores, el Evangelio está muy lejos de tomar a la ligera el pecado. El Evangelio nos muestra cuán implacablemente Dios trata con el pecado. Nos revela la terrible espada de su justicia hiriendo a su amado Hijo para que se hiciera expiación por las transgresiones de su pueblo. Lejos de dejar de lado la ley, el Evangelio muestra al Salvador soportando la maldición de ella. El Calvario proporcionó la exhibición más solemne e impresionante del odio de Dios hacia el pecado que el tiempo y la eternidad puedan ofrecer. ¿Y acaso imaginan que el Evangelio se magnifica o Dios es glorificado yendo a los mundanos y diciéndoles que pueden ser salvos en este momento simplemente aceptando a Cristo como su Salvador personal, mientras están aferrados a sus ídolos y sus corazones aún aman al pecado? Si hago eso, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo y convierto la gracia de Dios en libertinaje. Sin duda, algunos de ustedes están listos para objetar nuestras declaraciones duras y sarcásticas anteriores, preguntando, cuando se hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. ¿No dijo expresamente un apóstol inspirado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? ¿Podemos entonces errar si les decimos lo mismo a los pecadores hoy? ¿No tenemos respaldo divino para hacerlo? Es cierto que esas palabras se encuentran en la Santa Escritura, y porque están allí, muchas personas superficiales y sin entrenamiento concluyen que están justificadas para repetirlas a todos y cada uno. Pero permítame señalar que en Hechos 16, versículo 31, no fue dirigido a una multitud indiscriminada, sino a un individuo en particular, lo que indica de inmediato que no es un mensaje para ser proclamado indiscriminadamente, sino más bien una palabra especial para aquellos cuyos caracteres corresponden al de la persona a quien se le habló primero. Los versículos de la Escritura no deben ser sacados de su contexto, sino ponderados, interpretados y aplicados de acuerdo con su contexto. Y eso requiere consideración en oración, meditación cuidadosa y estudio prolongado. Es la falta en este punto lo que explica estos mensajes defectuosos y sin valor en esta era apresurada. Miren el contexto de Hechos 16, versículo 31. ¿Qué encontramos? ¿Cuál fue la ocasión y a quién fue que el apóstol y su compañero dijeron, ¿cree en el Señor Jesucristo? Se proporciona una respuesta séptuple, que da una descripción completa del carácter de aquellos a quienes estamos autorizados a dar esta palabra verdaderamente evangelística. Mientras nombramos brevemente estos 7 detalles, consideren cuidadosamente cada uno de ellos. Primero, el hombre a quien se le hablaron estas palabras acababa de presenciar el poder milagroso de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, versículo 26. Segundo, como consecuencia de ello, el hombre fue profundamente conmovido, incluso al punto de la desesperación. Sacando la espada se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 27. Tercero, sintió la necesidad de iluminación. Entonces pidió luz. Versículo 29. Cuarto, su autosuficiencia fue completamente destrozada, pues temblando se postró. Versículo 29. Quinto, tomó su lugar adecuado ante Dios, en el polvo, porque se echó a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 29. Sexto, mostró respeto y consideración por los siervos de Dios, pues, sacándolos fuera, les dijo. Versículo 30. Séptimo, entonces con una profunda preocupación por su alma, preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí entonces tienen algo concreto para nuestra guía, si estamos dispuestos a ser guiados. No fue una persona frívola, descuidada o indiferente a quien se le exhortó a simplemente creer,
sino, en cambio, a alguien que dio claras evidencias de que era una obra poderosa de Dios y había sido realizada en él. Era un alma despertada. Versículo 27. En su caso, no había necesidad de insistir sobre su condición perdida, porque claramente la sentía. Ni los apóstoles estaban obligados a urgirle en el deber del arrepentimiento, porque toda su actitud mostraba su contrición. Pero aplicar las palabras que se le dijeron a él, aquellos que están totalmente ciegos, a su estado depravado y completamente muertos hacia Dios, sería más insensato que colocar una botella de sales aromáticas en la nariz de alguien que acaba de ser sacado inconsciente del agua. Que el crítico de este artículo lea todo el libro de Hechos y vea si puede encontrar un solo caso en el que los apóstoles se dirigieran a una audiencia indiscriminada, o a una compañía de paganos idólatras y simplemente les dijeran que creyeran en Cristo. Así como el mundo no estaba preparado para el Nuevo Testamento antes de recibir el Antiguo, así como los judíos no estaban listos para el ministerio de Cristo hasta que Juan el Bautista fue delante de él con su clamoroso llamado al arrepentimiento, de la misma manera, los no salvos no están en condiciones hoy para recibir el Evangelio hasta que la ley sea aplicada en sus corazones, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículo 20. Es una pérdida de tiempo sembrar una semilla en un terreno que nunca ha sido arado o cavado. Presentar el sacrificio vicario de Cristo a aquellos cuya pasión dominante es llenarse de pecado es dar lo santo a los perros. Lo que los inconversos necesitan oír es sobre el carácter de aquel con quien tienen que tratar, sus demandas sobre ellos, sus exigencias justas y la infinita enormidad de ignorarlo y seguir su propio camino. La naturaleza de la salvación de Cristo está siendo lamentablemente mal representada por el evangelista actual. Anuncia un salvador del infierno en lugar de un salvador del pecado, y por eso tantos están fatalmente engañados, porque hay multitudes que desean escapar del lago de fuego, pero no tienen ningún deseo de ser liberados de su carnalidad y mundanalidad. Lo primero que se dice del Nuevo Testamento es, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, no de la ira venidera, sino de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Cristo es un Salvador para aquellos que comprenden algo de la excesiva pecaminosidad del pecado, que sienten el terrible peso de éste en su conciencia, que se aborrecen a sí mismos por ello, que anhelan ser liberados de su terrible dominio, y Él es un Salvador para nadie más. Si Él salvara del infierno a aquellos que aún aman el pecado, sería un ministro del pecado, condonando su alma y poniéndose de su lado contra Dios. Qué cosa indescriptiblemente horrible y blasfema es atribuir esto al santo. Si alguno de ustedes exclama, yo no era consciente de la atrocidad del pecado ni estaba abrumado por un sentido de mi culpa cuando Cristo me salvó, entonces respondemos sin dudar, o nunca han sido salvos en absoluto, o nunca fueron salvos tan temprano como suponían. Es cierto que, a medida que el cristiano crece en gracia, tiene una comprensión más clara de lo que es el pecado, rebeldía contra Dios y un odio más profundo hacia Él, así como tristeza por Él. Pero pensar que alguien puede ser salvo por Cristo cuya conciencia nunca ha sido herida por el Espíritu y cuyo corazón no ha sido contrito ante Dios, es imaginar algo que no existe en el ámbito de los hechos. Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Mateo 9, versículo 12. Los únicos que realmente buscan alivio del gran médico son aquellos que están enfermos del pecado, que anhelan ser liberados de sus obras deshonrosas para Dios y de sus contaminaciones que manchan el alma. En tanto que la salvación de Cristo es una salvación del pecado, del amor por Él, de su dominio, de su culpa y de su pena, entonces necesariamente se deduce que la primera gran tarea y la principal labor del evangelista es predicar acerca del pecado. Definir qué es el pecado es encontrarse con el crimen, mostrar en qué consiste su infinita enormidad, trazar sus múltiples manifestaciones en el corazón e indicar que nada menos que el castigo eterno es su merecido. Y predicar acerca del pecado, no simplemente pronunciar algunas generalidades sobre él, sino dedicar sermón tras sermón a explicar lo que es el pecado a los ojos de Dios, no lo hará popular ni atraerá multitudes, ¿verdad?
No, no lo hará, y sabiendo esto, aquellos que aman más la alabanza de los hombres que la aprobación de Dios, y que valoran su salario por encima de las almas inmortales, ajustan su mensaje en consecuencia. Pero esa predicación alejará a las personas. Respondemos, mucho mejor alejar a las personas con una predicación fiel que alejar al Espíritu Santo por complacer infielmente a la carne. Los términos de la salvación de Cristo son erróneamente presentados por el evangelista contemporáneo. Con muy raras excepciones, les dice a sus oyentes que la salvación es por gracia y se recibe como un regalo gratuito, que Cristo ha hecho todo por el pecador y que no queda más que creer, confiar en los infinitos méritos de su sangre. Y esta concepción prevalece tan ampliamente en los círculos ortodoxos, ha sido repetida tan frecuentemente en sus oídos, ha echado raíces tan profundas en sus mentes, que ahora, desafiarla y denunciarla como tan inadecuada y unilateral que resulta engañosa y errónea, es invitar instantáneamente al estigma de ser un hereje y ser acusado de deshonrar la obra terminada de Cristo al inculcar la salvación por obras. Sin embargo, el autor está completamente dispuesto a correr ese riesgo. La salvación es por gracia solamente, porque una criatura caída no puede hacer nada para merecer la aprobación de Dios o ganar su favor. No obstante, la gracia divina no se ejerce a expensas de la santidad, porque nunca se compromete con el pecado. También es cierto que la salvación es un regalo gratuito, pero una mano vacía debe recibirlo, y no una mano que aún se aferra firmemente al mundo. Pero no es cierto que Cristo ha hecho todo por el pecador. Él no llenó su vientre con las algarrobas que comían los cerdos ni encontró que no podían satisfacer. Él dio la espalda al país lejano. Se levantó, fue al Padre y reconoció sus pecados. Esas son acciones que el pecador mismo debe realizar. Es cierto que no será salvo por realizarlas, así como el hijo pródigo no pudo recibir el beso y el anillo del Padre mientras permanecía a una culpable distancia de él. Algo más que creer es necesario para la salvación. Un corazón endurecido en rebelión contra Dios no puede creer para salvación. Primero debe ser quebrantado. Está escrito, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 3. El arrepentimiento es tan esencial como la fe. Sí, esta última no puede existir sin la primera. Y vosotros viéndolo, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, versículo 32. El orden está suficientemente claro en estas palabras de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. El arrepentimiento es una repudiación del pecado desde el corazón. El arrepentimiento es una determinación desde el corazón para abandonar el pecado. Y donde hay verdadero arrepentimiento, la gracia es libre para actuar, porque los requerimientos de la santidad se conservan cuando el pecado es renunciado. Así es el deber del evangelista clamar, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55, versículo 7. Su tarea es llamar a los oyentes a deponer las armas de su guerra contra Dios y luego a buscar misericordia por medio de Cristo. La manera de la salvación es definida falsamente. En la mayoría de los casos, el evangelista moderno asegura a su congregación que todo lo que cualquier pecador tiene que hacer para escapar del infierno y asegurarse el cielo es recibir a Cristo como su Salvador personal. Pero tal enseñanza es completamente engañosa. Nadie puede recibir a Cristo como su Salvador mientras lo rechaza como Señor. Es cierto, el predicador añade que quien acepta a Cristo también debería rendirse a Él como Señor, pero inmediatamente arruina eso al afirmar que, aunque el convertido no lo haga, de todos modos tiene asegurado el cielo. Esa es una de las mentiras del diablo. Solo quienes están espiritualmente ciegos declararían que Cristo salvará a cualquiera que desprecie su autoridad y rechace su yugo. Queridos oyentes, eso no sería gracia, sino una desgracia, acusar a Cristo de premiar la iniquidad. Es en su oficio de Señor que Cristo mantiene el honor de Dios, sirve a su gobierno,
hace cumplir su ley, y si ustedes revisan los pasajes, Lucas 1, versículos 46 al 47, Hechos 5, versículos 31, Segunda de Pedro 1, versículo 11, 2, versículo 20, 3, versículo 1, donde aparecen ambos títulos, encontrarán que el orden siempre es Señor y Salvador, y no Salvador y Señor. Por lo tanto, aquellos que no se han sometido al cetro de Cristo y no la han entronizado en sus corazones y vidas, y aún así imaginan que están confiando en el Señor como su Salvador, están engañados, y a menos que Dios los desilusione, descenderán a las llamas eternas con una mentira en su mano derecha. Isaías 44, versículo 20. Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Pero la actitud de aquellos que no se someten a su señorío es: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19, versículo 14. Pausen entonces y enfrenten honestamente la pregunta: ¿estoy sujeto a su voluntad? ¿Estoy sinceramente esforzándome por guardar sus mandamientos? ¡Ay! ¡Ay! El camino de salvación de Dios es casi completamente desconocido hoy en día. La naturaleza de la salvación de Cristo es casi universalmente mal entendida, y los términos de su salvación son mal representados por todos lados. El Evangelio que ahora se proclama, en 9 de cada 10 casos, no es más que una perversión de la verdad, y decenas de miles, asegurados de que están destinados al cielo, ahora se apresuran hacia el infierno tan rápido como el tiempo los puede llevar. Las cosas están mucho peor en la cristiandad de lo que incluso el pesimista y el alarmista suponen. No somos profetas, ni vamos a permitir especular sobre lo que la profecía bíblica predice. Hombres más sabios que el escritor a menudo se han hecho tontos al hacerlo. Francamente, decimos que no sabemos lo que Dios está a punto de hacer. Las condiciones religiosas eran mucho peores incluso en Inglaterra hace 150 años. Pero esto tenemos grandemente. A menos que Dios se complazca en conceder un verdadero avivamiento, no pasará mucho tiempo antes que las tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones. Isaías 60, versículo 2. Porque la luz del verdadero evangelio está desapareciendo rápidamente. La evangelización moderna constituye, en nuestro juicio, el más solemne de todos los signos de los tiempos. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios ante la situación actual? Efesios 5, versículo 11, da la respuesta divina. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, y todo lo que se opone a la luz de la palabra es tinieblas. Es el deber obligado de todo cristiano no tener trato alguno con la monstruosidad evangélica de hoy, retener todo apoyo moral y financiero hacia ella, no asistir a ninguna de sus reuniones, ni circular ninguno de sus tratados. Aquellos predicadores que les dicen a los pecadores que pueden ser salvos sin abandonar sus ídolos, sin arrepentirse, sin rendirse al señorío de Cristo, son tan erróneos y peligrosos como aquellos que insisten en que la salvación es por obras y que el cielo debe ganarse con nuestros propios esfuerzos. El evangelismo en la actualidad. Por Arthur Walkington Pink. Colgado en el madero.